Bienvenidos a vuestro espacio del sufrimiento a la paz a través de un curso de milagros. Nos vamos en el capítulo 7 en la parte 2, que se titula La ley del reino. Y para integrar estos textos desde el corazón, vamos a realizar las 3 respiraciones lentas y profundas, inhalando por la nariz, exhalando por la nariz y cada uno a su ritmo, y empezamos. Y ahora sí, cambiamos la imagen. Y dice así el texto. Curar es el único tipo de pensamiento en este mundo que se asemeja al pensamiento de Dios, y por razón de los elementos que ambos tienen en común, el pensamiento de Dios puede transferirse fácilmente a Él. Cuando un hermano se percibe a sí mismo enfermo, se está percibiendo como un ser incompleto y por ende necesitado. Si tú también lo percibes así, lo estás viendo como si Él, con lo cual el reino queda velado para ambos. La enfermedad y la separación no son de Dios, pero el reino sí. Si enturbias el reino, estarás percibiendo lo que no es de Dios. Curar es, por consiguiente, corregir la percepción de tu hermano y la tuya, compartiendo con él el Espíritu Santo. Esto sitúa a ambos dentro del reino y reinstaura la plenitud del mismo en vuestras mentes. Es también un reflejo de la creación porque unifica al aumentar e integrar al extender. Lo que proyectas o extiendes es real para ti. Esta es una ley inmutable de la mente, tanto en este mundo como en el reino. El contenido, sin embargo, es diferente en este mundo, porque los pensamientos que dicha ley gobierna aquí son muy diferentes de los pensamientos del reino. Las leyes deben adaptarse a las circunstancias si es que han de mantener el orden. La característica más sobresaliente de las leyes de la mente, tal como operan en este mundo, es que al obedecerlas, y yo te aseguro que tienes que obedecerlas, puedes obtener resultados diametralmente opuestos. Esto se debe a que dichas leyes han sido adaptadas a las circunstancias de este mundo, en el que parece posible obtener resultados diametralmente opuestos, porque puedes responder a dos voces que se oponen entre sí. La ley que prevalece dentro del reino se adapta fuera de él a la premisa: crees en lo que proyectas. Esta es la manera en que enseña, porque fuera del reino es esencial aprender. Dicha manera de enseñar implica que aprenderás lo que eres, de lo que has proyectado sobre los demás y de lo que, por lo tanto, crees que ellos son. En el reino ni se enseña ni se aprende, porque en él no hay creencias. Tan solo hay certeza. Dios y sus hijos, en la certeza de ser, saben que eres lo que extiendes. Esa expresión de la ley no se puede adaptar a nada, porque es la ley de la creación. Dios mismo creó la ley al crear
crear mediante ella y sus hijos que crean de la misma manera que él, la acatan de buen grado, sabiendo que la expansión del reino depende de ella, tal como de ella dependió su propia creación. Para que las leyes puedan ser útiles, tienen que comunicarse. En efecto, tienen que ser traducidas para aquellos que hablan distintos idiomas. Un buen traductor, no obstante, si bien tiene que alterar la forma de lo que traduce, jamás altera el significado. De hecho, su único propósito es cambiar la forma de modo que la traducción conserve el significado original. El Espíritu Santo es el traductor de las leyes de Dios. Para aquellos que no las entienden, tú no podrías hacer eso por tu cuenta, porque una mente en conflicto no puede serle fiel a un solo significado y por lo tanto altera el significado para conservar la forma. El propósito del Espíritu Santo al traducir es exactamente lo opuesto. Traduce únicamente para conservar en todos los idiomas y desde cualquier punto de vista el significado original. Por consiguiente, se opone a la idea de que las diferencias en lo relativo a la forma sean significativas, subrayando siempre que esas diferencias no importan. El significado de su mensaje es siempre el mismo. Lo único que importa es el significado. La ley de Dios que rige la creación no entraña el uso de la verdad para convencer a sus hijos de la verdad. La extensión de la verdad, que es la ley del reino, radica únicamente en el conocimiento de lo que es la verdad. Esta es tu herencia y no tiene que aprenderse en absoluto, pero cuando te desheredaste a ti mismo, te convertiste por necesidad en un alumno. Nadie pone en duda la relación que existe entre el aprendizaje y la memoria. Es imposible aprender sin memoria, ya que lo que se aprende tiene que ser consistente para que se pueda recordar. Por eso es por lo que la enseñanza del Espíritu Santo es una lección que enseña a recordar. Dije anteriormente que el Espíritu Santo enseña a recordar y a olvidar, pero olvidar sirve únicamente para que recuerdes de manera más consistente. Olvidas para recordar mejor. No entenderás sus traducciones mientras sigas escuchando dos maneras de interpretarlas. Tienes, por lo tanto, que olvidar o renunciar a una para poder entender la otra. Esta es la única manera en que puedes aprender lo que es la consistencia para que finalmente tú mismo puedas ser consistente. ¿Qué significado puede tener la perfecta consistencia del reino para los que están confundidos? Es evidente que la confusión del alumno interfiere en su entendimiento de tal significado y por lo tanto le impide apreciarlo. En el reino no hay confusión porque solo hay un significado. Este significado procede de Dios y es Dios. Puesto que es también lo que tú eres, es algo que compartes y extiendes, tal como tu Creador lo hiciera. Esto no tiene por qué ser traducido, porque se entiende perfectamente, pero sí necesita extensión, porque significa extensión. La comunicación es perfectamente directa y está perfectamente unificada. Es completamente libre,
porque nada discordante puede jamás infiltrarse en ella. Por eso es por lo que es el reino de Dios, le pertenece a Él y es por lo tanto como Él. Esa es su realidad y no hay nada que pueda afectarla. Fin del texto. Bien, nos van poniendo las cosas cada vez más claras. Quedaros únicamente con lo que os resuena. Y he subrayado, para que tengamos en cuenta sobre todo, 3 cosas de este texto. La primera nos dice que se puede explicar las cosas de diferentes maneras y lo único que importa es el significado. Aquí esto lo tenemos que tener en cuenta también cuando estamos escuchando, leyendo un curso de milagros, que a veces hace unos giros y da muchas vueltas para explicarnos algo y nos tenemos que quedar únicamente con esas frases que al final lo simplifican todo y con 5 o 6 palabras, con muy pocas palabras nos lo está diciendo claramente. Por eso siempre os digo, quedaros con lo que os resuena. Aquí nos lo está subrayando también, que lo único que importa es el significado. Otra parte también que vamos a tener en cuenta. Nos dice, curar es por consiguiente corregir la percepción de tu hermano y la tuya compartiendo con él el Espíritu Santo. Cuando estamos inmersos, estamos viviendo desde el ego, es cuando estamos percibiendo enfermedad en nosotros, en otras personas. Y aquí nos insta a que conectemos con el Espíritu Santo, que recordemos quiénes somos, cómo somos y nos veamos a la vez así, tal cual somos. Y entremos en contacto también con la otra persona que estamos percibiendo, donde estamos percibiendo enfermedad, para que el Espíritu Santo en nosotros conecte con el Espíritu Santo en esa persona y nosotros seamos capaces de ver a través de esa persona en sus ojos al Espíritu Santo refulgiendo en ella o en él. No nos olvidemos también que a veces hay situaciones en las que a lo mejor hay un pacto ya creado, con lo cual igual es el caso en el que la persona tiene que vivir esa experiencia de enfermedad y que tiene que acabar con esa enfermedad. Vamos a tenerlo todo en cuenta. Esto no quiere decir de que vamos a estar pudiendo ayudar a sanarse, a salvarse a la gente. Esto lo que podemos hacer es aliviar mucho el sufrimiento ajeno. Eso sí que lo podemos hacer a través de enviar amor a la otra persona, a través de conectar con el Espíritu Santo en nosotros y extenderlo a la otra persona que está padeciendo, sufriendo. Así que a lo largo de esta semana os propongo eso, que ante personas a las que estén pasando una enfermedad, que se sientan enfermas, o a nosotros mismos cuando nos ocurra eso, extendamos el Espíritu Santo en nosotros, extendamos el amor que somos en nosotros y en las personas. Y la tercera, que es la propuesta que os voy a hacer para esta semana, escuchad atentos. Tienes que olvidar o renunciar a una, nos está hablando de maneras de interpretar, nos está hablando de voces, para poder entender la otra. Hemos estado viviendo desde que somos pequeñitos, pues escuchando una voz que nos decía, haz esto, mira al otro, y hemos estado haciéndole caso. Y también hemos tenido la voz del Espíritu Santo guiándonos, ¿no?, por el camino. Y hemos llegado a un punto, a un momento en el que tenemos que decidir qué voz queremos escuchar. Para una persona que quiera vivir la vida que normalmente llamamos de 3D, la vida terrenal, pues es mucho más interesante que se quede con la voz del ego,
porque la voz del Espíritu Santo lo que le va a hacer en realidad es que haga cosas que no quiere hacer. Y si no las quiere hacer, pues casi igual es mejor que no las haga. Entonces, vamos a elegir una sola voz durante esta semana, una semana únicamente. Y cada vez que nos venga la otra voz, en el caso, evidentemente, yo escojo la voz del Espíritu Santo. Y cuando me viene o me haya venido la voz del ego, pues yo lo que hago es respirar lenta y profundamente. Ahora lo detectamos enseguida cuando aparece el ego, porque aparte de que sentimos la incomodidad, vemos lo que pretende hacer, pretende separar, pretende señalar culpas a través de las interpretaciones que hacemos, ¿no? Entonces lo detectamos enseguida, pues en cuanto hayamos detectado que está ahí esa voz, pues lo que os decía, respirar lenta y profundamente y cada uno que encuentre la fórmula. La fórmula que he encontrado yo es: elijo escuchar una sola voz, y es la voz del Espíritu Santo. Y eso hace que la otra voz desaparece. Os advierto que os van a poner muchas pruebas, porque va a desaparecer, pero va a buscar otras cosas que te duelan más, que te molesten más, para ver si le escuchas. Entonces, atención, atención, atención. Seguimos con nuestra decisión. Solamente escojo escuchar una voz y es la voz del Espíritu Santo. Vamos a mantenernos fuertes. Esto es una prueba de fe. Y esto es una prueba de fuego también, porque es dura y difícil. Yo sé que hay algunas personas que estáis siguiendo mis consejos. Y os lo agradezco muchísimo que estéis acompañándome en esta travesía, que no es fácil, pero que siempre es mucho más llevadera cuando la hacemos en equipo. Así que es lo que os propongo esta semana, valientes. Vamos a por ello. Esto nos va a liberar muchísimo. Así que muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos la próxima semana.